Vamos a continuar hasta las 9:30. Eso les va a parecer duro. Y el motivo es que este es un pasaje difícil siempre. Este es un pasaje difícil aun si están bien descansados a primera hora del día bebiendo una rica taza de té. Entonces, si me acompañan a estudiarlo, vamos a mirar a Pablo y el Nuevo Pacto, y lo que vamos a estudiar es un pasaje que se utiliza con frecuencia para descontar todo lo que enseñé en la primera sesión. Esencialmente, cuando he hablado con la gente y le he hablado de lo que entiendo que Jeremías decía sobre el nuevo pacto, me dicen, espere un momento, leamos a Pablo en 2 de Corintios 3. Así que es eso exactamente lo que vamos a hacer. ¿Les parece? Causa muchos problemas ese Pablo, ¿no? Sí, sí, ese hombre Pablo puede ser incomprendido según Pedro. Dice que es incomprendido. ¿Cómo es? Dice que las mentes débiles tuercen sus enseñanzas. Sí, tuercen sus enseñanzas como también tuercen el resto de las escrituras. Sí, esa sección de Pedro. Bien. Entonces, 2 de Corintios 3, el contraste que hace Pablo entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Hablemos de la historia de este pasaje. Primero que todo, en Corinto, el sacerdocio de Pablo o su trabajo para Yeshua se había puesto en duda. Hubo quienes decían que no tenía autoridad. Quiero pasar aquí a hablar de algo que me molesta. ¿Está bien? Saben que todos tenemos que tener un tema u otro que nos molesta. Oigo a muchas personas en las comunidades mesiánicas referirse a Pablo como Rab Shaul, o sea, como Rabino Shaul. ¿Sabían que Pablo, después de que llegó a creer en Yeshua, nunca le oímos a él referirse a sí mismo como Saúl? Nunca se llama a sí mismo Saúl un apóstol. ¿Por qué siempre se dice Pablo? Pablo era un nombre que se le dio al nacer, porque según todo lo que entendemos, Pablo nació ciudadano romano, lo cual significa que sus padres probablemente eran pioneros en una región y se les concedió la ciudadanía por su voluntad de ser pioneros, como al norte en Tarso. Y por ende, Pablo nació ciudadano romano. Lo dice, ¿no es cierto? En Hechos dice a uno de los comandantes romanos: usted compró la ciudadanía a un alto precio, pero yo nací ciudadano romano, y un ciudadano romano tenía que tener un nombre romano, así se le dio el nombre Pablo, Paulus. Su nombre hebreo era Shaul. ¿Por qué siempre se refiere a sí mismo con su nombre griego por su nombre romano o latino? ¿Ya no es judío? Sí, sí, sí. Algunas personas dirían que es porque dejó de considerarse judío, pero sabemos que no es el caso. Dice al final de Hechos, dice, no he hecho nada en contra de las tradiciones de mi pueblo, ni en contra de la Torah, de la ley. Dice, hago mis devociones como lo hicieron mis antepasados. En el juicio hasta dice, no dice yo era fariseo. ¿Qué dice? Yo soy fariseo. Esperen un momento. Entonces, ¿por qué seguía refiriéndose a sí mismo como Pablo? Les digo por qué. Porque Pablo había llegado a la conclusión, por medio de la revelación de Dios, que los gentiles y los judíos tienen el mismo estatus en la familia de Dios. Un nombre hebreo no es mejor que un nombre griego en la familia de Dios. Y él era apóstol de los griegos, ¿no? De los gentiles. Dijo, bueno, utilizaré mi nombre de gentil. No soy gentil, soy judío. Pero no soy diferente de mi hermano gentil, ¿verdad? Porque podría eso ser un problema con la traducción, como por ejemplo tenemos a Marcos, es decir, que no hay Marcos, Mateo, Lucas. Entonces la gente que lee la traducción del rey Jacobo, ¿esto se aplica a Pablo? Hay una pregunta de un miembro respecto a si tiene que ver con la traducción. No, en el griego tienen Paulos, como tienen también un equivalente griego de Matillahu, de Mateo, etc. Ahora, sí concedo que la versión del rey Jacobo traduce Jacob por Jaime, debe ser Jacobo, y eso, por cierto, no se debía al rey Jacobo, porque las versiones anteriores, incluidas las de Ginebra y de Wycliffe, también traducen el nombre Jacobos del griego por Jaime. Bueno, así que existe, pero no tiene que ver con la traducción. Se refería constantemente a sí mismo como Pablo, un apóstol del Mesías Yeshua. Y les digo algo más.
No creo que Pablo haya recibido nunca la ordenación rabínica. Lo creo posible que la haya recibido. Era el mejor de su clase, pero cuando llegó a creer en el Mesías Yeshua, salió de ahí y se fue a alguna parte durante 3 años, ¿verdad? Tenemos estos años perdidos de Pablo antes de que volvemos a saber de él. Dejó su formación rabínica y para cuando regresó no se le tenía en gran aprecio, por lo menos entre algunos de los líderes en Jerusalén. No creo que haya recibido nunca la ordenación rabínica o lo que llaman semijá, la imposición de manos. Cuando viene a los corintios, entonces le dicen, ¿dónde están sus credenciales? ¿Con qué derecho nos instruye? Usted antes nos persiguió. Ahora de repente usted viene y debemos atender lo que nos dice. Y por cierto, usted nunca terminó sus estudios de seminario, si me permiten esta metáfora. Usted nunca se tituló. Decían que no tenía credenciales. La respuesta de Pablo era pedir que los corintios consideraran todo lo que Dios había hecho por medio de su sacerdocio. Los corintios eran sus credenciales. En mi primera semana de la universidad, un señor muy reconocido dentro de esa denominación y maravilloso hombre, de hecho, y muy elocuente, dio una serie de lecciones durante una semana a todo el estudiantado de la universidad. Y la serie tuvo por título El alto costo del papel de escribir. Entiendo que esto sí demuestra lo viejo que soy, pero antes, para los que no saben, cuando iban a la universidad, cobraban mucho papel de escribir porque tomaban apuntes con lápiz o pluma en papel en vez de en la computadora y entregaban sus tareas por escrito y así, y por eso entendimos el alto costo del papel de escribir, pero no era eso de que hablaba, hablaba de los corintios. Decía que como Pablo dijo, ustedes son mis cartas, ustedes son mis credenciales, ustedes son mi papel de escribir. ¿Esto cuánto costó? A Dios le costó la vida de su hijo Yeshua. Y luego Pablo compara su sacerdocio con el sacerdocio de Moshe. Eso sí que es peligroso. Cuando están hablando a un grupo de personas que venera a alguien tan importante como Moshe, se arriesgan cuando empiezan a comparar su propio trabajo con el trabajo de él, porque está casi garantizado que el de ustedes no va a estar a la altura. Leámoslo. Él dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos como algunas cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Ustedes son nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Con todo esto, ¿qué quiere decir? Cuando la gente mira lo que ha cambiado en su vida, cuando ve lo que ha cambiado en su comunidad, sabe que algo ha cambiado, sabe que algo, ustedes son nuestras credenciales, siendo manifiesto que son carta de Mesías redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Mesías, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Es decir, no es nuestra formación, no es nuestra agudeza, no es nuestra capacidad intelectual ni nuestra sabiduría, etcétera, que haya marcado la diferencia en ustedes como comunidad, es lo que Dios ha hecho. Donde dice, escrita en tablas de corazones humanos, ¿les recuerda algo que estudiamos recientemente? Sí, está haciendo referencia al nuevo pacto. Bien. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Mesías. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Y aquí está la frase clave, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Si leen la mayoría de los comentaristas cristianos, verán que son muchos los que dicen que
Aquí tienen la prueba de que la Torah mata y el Espíritu da vida. Aquí se dice, ¿no? No de la letra, sino del Espíritu. Y habla de un nuevo pacto. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte, ahora nos ponemos aún más estratégicos. ¿Qué es el ministerio de la muerte? Bueno, lo hemos oído muchas veces. El ministerio de la muerte es la Torah. Francamente, si miran algunas comunidades mesiánicas, podrían hasta estar de acuerdo con eso. Por algún motivo solemos perder el camino. Y déjenme pasar aquí y proponerles algo que es un mantra para mí, en el mejor sentido de la palabra. Si Yeshua no está en el centro de todo lo que hacemos, si su gloria no es el máximo objetivo de nuestras vidas, tanto como individuos como comunidad, hemos fallado. Queremos vivir la Torah como Yeshua vive la Torah. Queremos amar la Torah como Yeshua ama la Torah. Yo he llamado a Yeshua a veces, cuando he hablado con mis amigos judíos, especialmente con los líderes y rabinos, etc., lo he llamado mi Rebbe. ¿Saben qué es un Rebbe? Él es el maestro, él es el rabino cuyos seguidores quieren ser exactamente como él. Estuve en Toronto hace unos años en el sector judío y comía en un pequeño café. Y al principio éramos 4 o 5, todos amigos comiendo, y de repente llegaron varios hombres, sombreros negros. ¿Saben lo que quiero decir con sombreros negros? Súper ortodoxos, pero estos sombreros negros se los tenían puestos de una manera loca. Se los llevaron muy atrás en la cabeza, hasta donde se podía verles la primera parte de... Y me preguntaba, ¿qué pasa? Y a mí no me molesta hablar con la gente que no conozco. Les dije, ¿saben? Estábamos aquí comiendo, pasándolo bien, y obviamente ustedes son todos miembros de un grupo. ¿Cómo se conocen? ¿De qué grupo son? Y me dice, oh, somos todos de la yeshiva aquí cerca. Y le dije, qué bien, maravilloso. Y conversábamos y le dije, necesito saber por qué llevan los sombreros así, muy atrás. Y me dijo, oh, es así como los lleva nuestro Rebbe. Y no sonreía. Si el Rebbe lleva su sombrero así, somos sus discípulos, hacemos lo que dice él. Cuando el rabino ortodoxo de nuestra ciudad vino y tocó la puerta porque alguien le había pasado mi nombre por ser un judío que debía volver al judaísmo, y por eso entró y miró y dije, oh, un judío ortodoxo en Tacoma, maravilloso. Y le dije, pásale, hablemos. Y él se sentó y lo primero que me preguntó era, ¿llevaste filacterias esta mañana? Porque los Jabá creen que si cada hombre judío de una generación lleva filacterias, entonces el Mesías volverá. ¿Volverá? Digo, vendrá, el Mesías vendrá. Sí, yo diría que volverá. Y le dije, sí, yo me puse las filacterias esta mañana. Me dice, ¿puedo ver tus filacterias? Claro que sí, las compré en Jerusalén y se las mostré y dijo, oh, son demasiado pequeñas. Dijo, ¿te pondrías las mías? Sacó las suyas grandes y le dije, está bien. Me las puse y dije la bendición, todo eso, ¿saben? Para complacerle, no fue difícil. Y me dijo, ¿por qué llevas filacterias tan pequeñas? Le dije, así me instruyó mi Rebbe. ¿No es así? Sí. Mateo 23 dijo, no utilices filacterias grandes. En otras palabras, no seas presumido. Ponte las filacterias con las intenciones correctas. Y me miró y dijo, ¿su Rebbe? Y le dije, sí, Yeshua HaMashiach. Y dijo, oh, es mesiánico. Y le dije, sí. Ven mi punto y quiero regresar a ello. Yeshua es nuestro Maestro. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Él dio su vida por nosotros. Él es la cabeza. Toda la gloria debe ser para Él. No nos permitamos nunca pensar que nosotros podríamos de ninguna manera ponerle a un lado.
Pablo dice que porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y me dicen, pero espera, está hablando de Dios ahí. Vuelvan a leerlo y vean si no es Yeshua al final de Romanos 11. Bueno, continuemos. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro. ¿De qué está hablando? Habla de cuando Moisés subió a la montaña para recibir la Torah, ¿verdad? Y regresó y su rostro resplandecía, la cual se desvanecía. ¿Cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Entonces hace un contraste entre el ministerio de la muerte y el ministerio del Espíritu, porque si el ministerio de condenación, esto debe ser igual que el ministerio de la muerte, pero solo ha cambiado las palabras, tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia, esto debe ser igual que el ministerio del Espíritu. Entonces tenemos el ministerio de la muerte grabado en piedras, lo cual es mismo que el ministerio de condenación, y tenemos el ministerio del Espíritu, que es igual que el ministerio de justicia. Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Es como si tienen una linterna pequeñísima que casi no da nada de luz y luego alguien enciende todas las luces brillantes del auditorio. Ya es como su linterna ni está encendida, aunque el sacerdocio de Moshe y su rostro resplandecían de gloria. Dentro del contexto de la gloria de Yeshua, la gloria de Moshe casi ni se ve, porque lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa, porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Teniendo por tanto la esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había que desvanecerse. Esta frase sí que es difícil de entender, ¿no lo es? ¿Han estudiado esta porción? Se puso un velo sobre el rostro, ¿por qué? Para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Entonces parecería que lo que nos dice Pablo es que cuando Moisés se puso un velo sobre el rostro fue porque se avergonzaba de que la gloria de su rostro se desvanecía. No quería que los israelitas lo notaran, quería que creyeran que el rostro todavía resplandecía aunque ya se desvanecía, y por eso se ponía un velo sobre el rostro. ¿No suena así? Sí, pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, ahí está la única vez que se menciona, en la lectura del Antiguo Pacto el mismo velo permanece sin alzarse. Pablo está empleando esto como un buen midrash, una buena metáfora. Sigamos. No se desanimen, vamos a desenredarla si podemos, pues solo el Mesías es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. ¿Han notado que aquí tenemos el antiguo pacto? Dice, porque hasta el día de hoy en la lectura del antiguo pacto, y luego lo dice otra vez, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés. Entonces, ¿no nos diría eso que el antiguo pacto y Moisés son lo mismo? ¿Ven? Pueden ver por qué este pasaje les haría decir, todo lo que nos ha enseñado en la primera sesión fue incorrecto, porque esto contradice todo lo que nos dijo. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, lo cual generalmente se interpreta como ya no tenemos que hacer todas esas cosas, ¿verdad? Gozamos de la libertad de prescindir de ello.
Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Entonces, pero el entendimiento de ellos se endureció. Quiere decir que hay un velo que tapa sus corazones. Está empleando bien el paralelismo, dice cada cosa dos veces. Y cuando dice hay libertad, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Qué buena pregunta. Habrá que encontrar la respuesta. ¿Y este velo qué es y cómo encaja? Cuando leen un texto y aparece la misma palabra una y otra vez, es señal de que es importante, que Él nos enseña algo que es importante entender, pero que quizás no estamos entendiendo. Y hasta habla de estar sin velo. Así que tenemos velo, 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 velo y descubierto. Al parecer, este velo es importante para entender lo que Pablo nos quiere enseñar aquí. A ver si podemos desenredarlo. Primero un resumen. Los mismos corintios eran la prueba de cómo el Espíritu utilizaba el sacerdocio de Pablo. No necesitaba ningún documento de Gamaliel u otra cosa para demostrar que merecía ser escuchado. Al parecer, los oponentes de Pablo enseñaban que uno debía ser prosélito judío para ser miembro del pacto, algo que deduzco de lo que podemos leer en Gálatas y otros libros. Según el oponente, uno se hacía prosélito sometiéndose al rito rabínico. Uno conservaba su condición de prosélito guardando la Torá. ¿Con esto qué queremos decir? Expresémoslo utilizando terminología moderna. Uno es admitido, uno es salvo por ser judío. Uno sigue salvo guardando la Torá. Es admitido por su estado de judío y sigue siendo admitido por ser obediente. Me parece que esto era lo que enseñaban. Reconozco que lo que voy a presentar ahora es de la Mishnah, que es más reciente, pero quizás nos ofrece una manera de entenderlo. Esto es lo que dice la Mishnah. La Mishnah fue escrita, o bueno, existía mucho antes de que fuera escrita, pero fue redactada en su forma final entre 120 y 200 por el rabino Yehuda Hanashi. Todos los israelitas tendrán parte en el mundo venidero. ¿Qué significa? Si está en Israel, queda admitido. Correcto. Tenemos miembros de la Iglesia Reformada Neerlandesa al norte de nosotros en Seattle y tienen un dicho, si no sos neerlandés, entonces poco vales. Ya sé, con esto no quiero, son buenos hermanos y hermanas en Cristo, pero solo digo que pasaba algo parecido en el primer siglo. Mire, si no es judío, pero escuche, si no es judío, tenemos cómo poder hacerse judío. Es un poco más difícil para ustedes hombres que para ustedes mujeres, pero no hay problema. Tenemos un proceso para hacerlo posible, ¿bien? Como se ha dicho, todos los de tu pueblo serán justos, pero eso no es exactamente lo que dice en hebreo. En Ezequiel 60, versículo 21 dice, todos los de tu pueblo son justos, no serán. Es una mala traducción incluida en las Biblias en inglés. Para siempre poseerán la tierra, vástago de mi plantío, obra de mis manos, para que yo me glorifique. Isaías 121. Y estos son los que no tendrán parte en el mundo venidero. Estos son los que no son parte de Israel. El que dice que la resurrección de los muertos es una enseñanza que no viene de la Torá. ¿Quiénes serían? Los saduceos, correcto. Y la Torá no viene del cielo. Había algunos que decían que solo eran aceptables las 10 palabras, que no podíamos estar seguros sobre los otros escritos de Moisés, un epicurio. ¿Esto qué es? Una religión pagana. Y aquí va a decir también el que lee libros heréticos. Así, si pasan tiempo leyendo a Platón y a Aristóteles y Sócrates, etc., tendrán problemas. Y el que susurra sobre una lesión y dice, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu Salvador. ¿Quiénes serían ellos? Sería quienes intentan utilizar la Torah para hacer magia y que probablemente intenten ganar dinero con ella, diciéndole a la gente que la puede curar con una cura mágica. Por cierto, la cultura greco-romana era extremadamente supersticiosa. Abba Saul dice también el que pronuncia el nombre divino tal como se deletrea. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un documento rabínico temprano que dice que todos en Israel son salvos excepto los que hacen estas cosas despreciables. Así que si hacen cosas despreciables, lo pierden, pero si nacen con él, lo tienen. Dios había prometido la salvación eterna a todo Israel. Es como
habían entendido Isaías 60, versículo 21. Uno entonces es salvo simplemente por haber nacido israelita, es decir, si le hubieran preguntado, según entiendo, si les hubieran preguntado a los líderes de la nación judía si uno es salvo por obras, responderían que no, quizás no entenderían salvo por obras, o quizás sí, pero dirían no hice nada para obtener esto, nací así, ¿saben? He tenido la fortuna de nacer judío, o algunos dirían he tenido la mala fortuna. Pero aún así, según Dios, soy afortunado. Por ende, uno es salvo simplemente por haber nacido. Es cuestión de la gracia de Dios. Un gentil podría obtener este estado como prosélito. La salvación dependía del estado de uno como judío. Creo que en muchas ocasiones es así que Pablo emplea la palabra carne. Confía en la carne para su salvación. ¿Esto qué significa? ¿Confía en ser judío? Está diciendo que esto no les va a llevar a ninguna parte, de hecho los llevará a la perdición. Por eso le dice a los Gálatas, no se crean la mentira de que son salvos por haber recibido el estado legal de judíos de algún hombre, esto solo los llevará a la perdición. Y por cierto utiliza la circuncisión como código para ello, porque era el más obvio de los últimos pasos, casi el último paso de hacerse prosélito, por lo menos para un hombre. Uno conservaba su estado de judío guardando la Torah, es decir, no haciendo algo que conllevaba ser separado del pueblo de Israel. ¿Cuál es el mensaje de salvación de la Torah? Que Dios le acredita el estado de justo a los que ejercen la fe. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿verdad? La fe salvadora es el resultado del Espíritu escribiendo la Torah en el corazón. Eso es el nuevo pacto. La fe salvadora produce vidas cambiadas, vidas marcadas por la justicia. El pacto de Dios siempre incluía a judíos y gentiles entrados mediante la fe. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Ven lo que estoy diciendo? No hay fundamento alguno en ninguna parte de la Escritura, ya sea en el Tanaj o en las Escrituras apostólicas, donde Dios haya dado alguna ceremonia por la que un gentil pudiera hacerse judío. No quiere que los gentiles se hagan judíos, sino quiere que los judíos se porten como gentiles, es decir, como gentiles no salvos, paganos. ¿Bien? No. ¿Qué quiere? Quiere una familia compuesta de judíos y gentiles que se amen mutuamente, que se apoyen y que vivan de la misma manera, siguiendo el camino justo de Dios. ¿Esto por qué es tan importante? Dinos, Tim. ¿Esto por qué es tan importante? ¿Por qué es tan difícil eso? Porque nos lo prometió. Dijo, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Hasta que no estén bendecidas todas las naciones de la tierra, pareciera que Dios no haya sido fiel a su palabra. Si todos los gentiles se hacen judíos, ¿podemos decir que Dios ha bendecido a todas las naciones? No, ha bendecido a los judíos. ¿Es Dios el Dios únicamente de los judíos? No. Pablo lo dice muy claro en Romanos 3. Entonces, ¿qué? Por cierto, ¿quiénes son las personas adoptadas en la familia de Dios? Todos. Tienes toda la razón. ¿Cuántos hijos suyos hay en la familia de Dios? Uno. Un hijo suyo. Todos los demás son adoptados. Mi esposa y yo hemos tenido el sumo privilegio de adoptar a dos huérfanas, bellas niñas huérfanas del oeste de África, Liberia, y ahora entendemos de forma más práctica cómo se siente tener hijos adoptados. Pero les puedo contar que no sabíamos si esto sería posible. Hemos hablado con otros padres adoptivos. Ellos no sabían si sería posible. Recuerdo haber dicho a mi esposa, a los hombres no nos gusta confesar tener miedo, pero tengo miedo. Y me dijo, ¿de qué? Y le dije, no sé si voy a poder amarlas como amo a mis hijos. Estamos trayendo a vivir en nuestra casa extrañas que son de otro color, de otra cultura. No las hemos conocido durante sus primeros 6 o 7 años de vida. Le garantizo que amará a sus hijas adoptivas exactamente como amas a sus hijos suyos. ¿Y qué dicen las escrituras? Como Él es, así somos también nosotros en este mundo. ¿Y cómo es Él en el mundo? ¿Qué pasó cuando bajó e hizo mikvah? Salió del agua, el Espíritu descendió en forma de paloma, y ¿qué oímos decir la voz del Todopoderoso? Este es mi Hijo amado. ¿Están en Yeshua? ¿Están en Mesías?
No importa quiénes eran sus padres, en cuanto a Dios diciéndole, lo amo, señor Goldstein, y lo amo, señor O'Nally, y lo amo, señor Morales, y lo amo, ¿saben? Quien quiera que sea, los amo a todos por igual, los amo como amo a mi hijo. Son todos ustedes mis hijos adoptivos. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y adorando a este uno, ¿verdad? Hasta que esto no ocurra, pareciera que Dios no haya sido en tierra y completamente fiel a su palabra. Donde están dos o tres reunidos, generalmente suena el teléfono. O alguien derrama la leche, uno de los dios. O yo tengo un recién nacido, tengo excusa. Ah, bueno, sí, lo tiene una obligación más que una excusa. Sí. Y sé que me he salido por la tangente, pero el corazón me lo ha pedido. No hay nada que me entristezca más y pienso que debe de entristecer también el corazón de Dios que en nuestro movimiento de la Torah, haya algunos que de nuevo quieran separar los judíos y los gentiles. Tienen miedo de que los judíos vayan a perder su identidad. No entiendo por qué mis hermanos y hermanas judíos piensan eso, porque nunca nos hemos podido quitar nuestra identidad, aunque para intentarlo hemos hecho todo lo posible. ¿Lo logramos? No. Dios no lo va a permitir. Y no veo dónde está el problema si la gente piensa que de repente hay muchísimos judíos más. Realmente no veo por qué eso sería un problema. En el censo de 2010 en Tacoma, Washington, decían que 480 personas se inscribieron como judíos. No es mucho, es bien poco. ¿Qué habría ocurrido si de repente la gente empezaba a decir que, ¿saben qué? En Tacoma hay judíos por todas partes. Veo a estos judíos llevando estas cosas raras en esos flecos y los veo reuniéndose aquí y allá los sábados y entran a las tiendas por Yom Kippur y por Pesach o la Pascua judía y están comprando todas esas cosas, nos agotan las existencias. ¿Qué pasa? ¿Nos han invadido los judíos? No sé, como judío creo que esto sería maravilloso. ¿Saben? De veras, cuanto más mejor, ¿verdad? No me molesta nada que mi hermano gentil parezca judío, que se comporte como judío o bueno, pero eso no es realmente ser judío, ¿verdad? Solo es obedecer a Dios. La Torah no es judía, ¿verdad? La Torah es eterna, es la palabra de Dios, es Dios revelándose. Entonces, el pacto de Dios siempre ha previsto que los judíos y gentiles entrarán en él mediante la fe. Dice, en tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Bueno, Pablo continúa en nuestro texto comparándose con Moisés. Estudiamos esta comparación. El pueblo desobedeció el mensaje de Moisés, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando bajó del Sinaí con la Torá? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo acto seguido? Hizo un becerro de oro, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando Pablo vino a Corinto? ¿Qué hicieron? Recibieron el mensaje. Se pusieron a obedecer el mensaje. Pablo dice que cuando leen el antiguo pacto, lo desobedecen. Cuando leen el nuevo pacto, es uno de obediencia. Dice que las letras en piedras trae la muerte, pero el espíritu en el corazón trae la vida. Bueno, ¿cuál es? ¿Es la Torah? ¿Es la letra escrita sobre el corazón? ¿O simplemente en piedras? Veamos el contraste. Moisés. ¿Cuántas personas murieron en el Sinaí? Sí, 3,000. Murieron muchas personas en el Sinaí después de que Moisés bajó, ¿saben? Hizo pedazos las tabletas y luego fueron enviadas esas serpientes abrasadoras, ¿verdad? Murieron muchísimas personas, terminó en la muerte y muchos fueron condenados, ¿verdad? ¿Qué pasó con la gloria en su rostro? Cubrió el rostro con un velo, así que la gloria fue tapada, por ende tiene menos gloria. ¿Y qué dijo el pueblo? Que no hable Dios con nosotros, por favor, basta. Y murmuraron contra Moisés.
Moisés habla de la letra. ¿Y qué pasa con Pablo? ¿Cómo contrasta el suyo? Su propio sacerdocio trajo la vida. Muchos de los corintios creyeron y cambió sus vidas. Dejaron sus ídolos, ¿verdad? Abandonaron la idolatría de Corinto. Eran justos. La gloria de Yeshua resplandecía en sus vidas. Las personas podían ver que habían cambiado, así que tenía más gloria de lo ocurrido con Moisés, y ellos tenían corazones que creían en vez de corazones endurecidos, y la actividad del Espíritu fue clara, ¿verdad? Cuando leen 2 de Corintios 12 a 14, que oyen en las palabras de Pablo, aquí pasa algo fantástico. Bueno, en algunos casos está siendo mal usado, pero sigue siendo fantástico. ¿Por qué fue menos efectivo el sacerdocio de Moisés? Es lo que dice Pablo, que el sacerdocio de Moisés era menos efectivo. ¿Saben qué? Moisés predicó el mismo mensaje que Pablo, no tenían mensajes diferentes. Dice en Deuteronomio 30, versículo 11, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Ahora, este texto aquí debe desmentir la idea de que Dios le dio la Torá a Israel para probar que Israel no pudo guardarla. ¿Han oído alguna vez ese cuento? Que Dios le dio la ley a Israel como grillete con bola en la pierna y que con el tiempo se hartarían del peso sobre ellos y dirían, por favor, levántanos esta carga de encima. Y entonces Dios aboliría la Torá, se la quitaría y todo sería maravilloso. Eso no es lo que dice. Dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti. Está en tu boca, en tu corazón, es parte de ti. ¿Sabían que Pablo cita este mismo texto en Romanos 10? Dice, pero la justicia que es de la fe dice así. Esperen un momento. ¿Esto es la justicia que es de la fe? No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Mesías. Verán que de nuevo hace otro midrash a modo de ejemplo, utilizando el texto para ilustrar. Esto es para bajar a Mesías. ¿Por qué establecería una equivalencia entre Mesías y la Torá? Porque el Mesías es la Torá encarnada. Él es la palabra. Dice en Deuteronomio 30 que acabamos de leer, la palabra ni está fuera de tu alcance. ¿Qué palabra? Sí, Pablo dice, la palabra, sé que puedo hacer una bonita ilustración con él. Yeshua es la palabra. En el contexto de Deuteronomio 30, él claramente está hablando de la Torá escrita, pero Pablo dice que si de veras quieren conocer la Torá, ¿de quién tienen que aprender? De Yeshua. Él es la palabra. Entonces, cuando Moisés dice que el mandamiento no está fuera de tu alcance para que tengas que subir al cielo para traerlo, ni cruzar el mar para traerlo, Pablo dice que es igual con el Mesías. Esto es para hacer bajar a Mesías. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Y qué es esa palabra? La palabra de fe que predicamos. La mismísima cosa que Moisés dijo es lo que predicamos. Ahí lo tienen. Eso es lo que escribió Pablo, acéptenlo o no. Está diciendo que el mensaje de Moisés es el mismo mensaje que predicamos. La justicia que es de la fe. Así que todo tiene que ver con el Mesías, quien es la palabra, o sea, la palabra de fe. Pablo nos dice en 2 de Corintios 3 que el sacerdocio de Moisés era menos efectivo porque la gloria de Dios estaba tapada. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse.
Entonces, ¿por qué era menos efectivo el sacerdocio de Moisés? El mismo espíritu actuaba en los tiempos de Moisés. Números 11 dice, entonces descenderé y hablaré contigo allí y tomaré el espíritu que está sobre ti, es decir, sobre Moisés, y lo pondré sobre ellos y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Entonces el mensaje no es diferente y el espíritu no es diferente, ambos actuando en Moisés y en los tiempos de Pablo. Quizás algunos de ustedes me contestarían que el espíritu no funcionaba de la misma manera. Con gusto les hablaría de eso más tarde. Para mí queda muy claro que el espíritu funcionaba igual. Ahora, ¿qué tenía de nuevo el derramamiento del espíritu en Shavuot? Lo que tenía de nuevo era que el Espíritu iba a dar poderes y habilidades especiales a los discípulos y a sus discípulos y a sus discípulos, etc., para recoger la cosecha de las naciones. No se había hecho antes, siempre habían entrado uno que otro gentil, pero ahora iban a entrar los gentiles en masa, y el Espíritu vino a equiparlos para hacerlo. ¿Cómo sabemos que esto es una interpretación correcta? ¿Cuál era la evidencia del Espíritu en Shavuot en Hechos capítulo 2? Hablaban en todos los lenguajes, todos vinieron y dijeron, lo estamos oyendo en nuestro propio lenguaje. Hasta ese momento el Evangelio era impartido en hebreo, principalmente, ahora iba a predicarse en todos los idiomas. No tenían que asistir a ningún instituto de lenguajes para aprenderse los diferentes idiomas. Se les iba a dar el poder de predicar el mensaje a las diferentes familias de la tierra. Era el inicio de la cosecha. Eso era lo nuevo que tenía el derramamiento del Espíritu. Pero hacer que el Espíritu habite en una persona, le regenere el corazón y le dé fe para creer, siempre ha sido su obra para todos los que llegaron a creer en el Mesías. Entonces Moisés y Pablo tenían el mismo mensaje, ambos fueron inspirados por el mismo Espíritu. ¿Qué hizo entonces que el sacerdocio de Pablo fuera efectivo y el sacerdocio de Moisés no? En sus discípulos, la diferencia es el velo. Seguimos viendo esa palabra velo. Ahora estudiémosla. Déjenme preguntarles, ya hemos visto, ¿saben? Ya les conté un ejemplo por qué puso Moisés el velo sobre el rostro. Bueno, porque le daba pena, no quería que ellos vieran que se desvanecía, porque la gloria significaba que había estado cerca de Dios, ¿verdad? Ahora de repente se desvanece y va a volver a ser como los demás y no quería que se dieran cuenta, así que se puso la vela sobre el rostro. ¿Qué otras explicaciones han oído? Bien, ok, sería aterrador. Bien. Sí, es como saben, digo, saben, eso es lo maravilloso de los jóvenes. Me encanta tener jóvenes presentes para la lección porque son tan honestos y tan acertados, ¿no? Porque como adultos, ¿saben? Si alguien se nos acerca y tiene una marca grande en la cara y nunca han conocido a la persona antes, no dirán nada al respecto, ¿verdad? Dirían, hola, me llamo Tim, ¿cómo se llama? O me alegro que haya venido. Y durante todo esto en la cabeza están pensando, me pregunto cómo llegó a tener esa marca grande en la cara, pero no dicen nada. Y luego se les acerca a su niño de 3 años y dice, papi, ¿sí? ¿Por qué tiene ese hombre una marca grande en la cara? ¿No es así? Shh. Así que podrían imaginar a Moisés bajando de la montaña con la cara resplandeciente y todos diciéndole, oh Moisés, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Pasando buen día? Sí, buenísimo. Y el pequeño Jacob les dice, papi, ¿qué le pasó en la cara? Y a menos que Moisés haya tenido un espejo, lo probable es que ni se daba cuenta hasta que alguien dijera algo, ¿verdad? Sí, mírese el rostro, ¿qué le está pasando? Una de las explicaciones es que se puso el velo para que la gente no se espantara. ¿Otro comentario? Tenía curiosidad, me ocurría esto. ¿El velo tendría alguna relación con el velo en el tabernáculo, protegiendo a la gente de la santidad de Dios? Bueno, entonces, Tim, si tú entrabas por esta puerta, tu rostro resplandecía como una bombilla. Yo sí que saldría espantado de aquí. Bueno, eso es otra opción. Él tenía miedo de que el resplandor le provocaría incomodidad en la gente o hasta temor, ¿verdad? O él no podía estar seguro tampoco sobre cómo les afectaría. Bien. Entonces él no quería que el pueblo viera que la gloria se desvanecía, temía que el resplandor de su cara le incomodaría a la gente. Podemos sacar conclusiones, pero ¿qué dice la Biblia? Siempre podemos volver a ella, es siempre lo más seguro, ¿verdad? Entonces regresemos a Éxodo 34 y leámoslo. Aquí tengo el texto. Cuando Moisés descendía del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios.
Aún no se había mirado al espejo. No sabía. Entonces, al ver a Aarón y todos los israelitas que la piel del rostro de Moisés resplandecía, tuvieron temor de acercarse a él. Quizás sea eso. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los jefes de la congregación regresaron a él, y Moisés les habló. Entonces no se había puesto un velo todavía. Solo les decía, esperen un momento, no me tengan miedo. Y ellos le dijeron, bien, ahora ya no le tienen miedo y regresan y conversan entre ellos, así que esa teoría tampoco sirve. Después se acercaron los israelitas y él les mandó que hicieran todo lo que el Señor había hablado con él en el monte Sinaí. Así que los israelitas se le acercan. No le tienen miedo. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. ¿Qué? No tienen miedo, ¿verdad? A él no le preocupa que vayan a estar incómodos. Pero esperen, tampoco habla de ningún desvanecimiento. Pero siempre que Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y siempre que él salía y decía a los israelitas lo que el Señor le había ordenado, los israelitas veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía. Luego Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con el Señor. ¿Están confundidos? Sí. Pablo, ¿qué está haciendo aquí? Nos está diciendo, estamos tratando de entender esto. Resumamos. ¿Qué hemos aprendido? En Éxodo no se ofrece una explicación concreta del velo. El temor del pueblo no se le quita cuando Moisés pone el velo, sino cuando él habla con ellos aún antes de ponérselo. Moisés cubre el rostro con el velo para tapar la gloria. No hay indicación alguna de que la gloria del rostro de Moisés se desvanecía. Pero Pablo indica que la gloria se desvanecía. Aquí lo tenemos. Dice, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía. Y lo tenemos también en el versículo 11, porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Y lo tenemos de nuevo en el versículo 13, para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. No hago esto con frecuencia, pero lo hago ahora. Ojo con los traductores. ¿Bien? Esta palabra que he utilizado, traducida 3 veces como desvanecerse, es katargeo. Sé que esto es difícil. Con un poco de paciencia se entenderá. Katargeo se encuentra 27 veces en las escrituras apostólicas, 25 de las veces se encuentran en Pablo, así que es obvio que a él le gusta esta palabra y sabe lo que significa. Y cada vez que la usa quiere decir abolir, anular, incapacitar o derribar, pero nunca significa desvanecerse. Nunca. Y he mirado en textos griegos no bíblicos para ver si podía encontrar algún autor que utilizara katargeo para decir desvanecerse, y no puedo encontrar ni una instancia. Simplemente no entiendo cómo los traductores pudieron llegar a desvanecerse. Es un misterio. Aquí les presento ejemplos donde Pablo utiliza la misma palabra. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Romanos 6:6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, no desvanecido, sino destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Primera de Corintios 15:24. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder, no desvanecido. Pablo utiliza katargeo para describir la función del velo. ¿Qué era la función del velo? El velo se ponía sobre el rostro de Moisés para que no vieran la gloria. Ahora la pregunta difícil es, ¿por qué Moisés no quería que vieran la gloria? Esta es la pregunta difícil. Volvamos al niño pequeño. El niño pequeño ve a Moisés bajarle de la montaña con el rostro resplandeciente. Tiene la oportunidad de hablar con Moisés. Dice, Moisés sabía que su rostro brillaba. Dice, oh, ¿mi rostro brilla?
No lo sabía, pero ahora que me lo dices lo entiendo porque estaba en la montaña hablando con Dios. ¿Qué le va a preguntar el niño de 6 años ahora? ¿Puedo ir yo? ¿Cómo se ve? Exactamente. ¿Cómo se ve? Usted estaba ahí arriba hablando con él. Sí. ¿Cómo se ve? ¿Qué le habría dicho a Moisés? No lo sé. No, no diría eso. Lo vio cara a cara. Éxodo 24 dice, y subió al monte Sinaí Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Es lo que dice. A los rabinos no les gusta esta frase, dicen que vieron una forma, vieron la gloria, pero no dice que vieron la forma ni la gloria, dice que vieron al Dios de Israel. Y luego dice, debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro. ¿El Dios de Israel tiene pies? ¿Quién vio Moisés en el monte Sinaí? ¿Yeshua? Vio a Yeshua. La gloria que brilla del rostro de Moisés era la misma gloria del Mesías. Ahora el fin, en nuestro texto, significa la meta. ¿Qué era la meta? Se puso el velo sobre el rostro para que no vieran el fin o la meta de la gloria, la cual es Yeshua. El velo incapacitó la gloria, no la hizo desvanecerse para que la gloria fuera incapacitada, para que Yeshua estuviera escondido. Me dirán, Tim, no creo que esto tenga sentido alguno. ¿Por qué escondería a Dios la gloria de Yeshua? El pueblo había demostrado tener un corazón idólatra. Algunos han sugerido esto, pero la mejor respuesta es simplemente esta. Dios tiene un misterioso plan de salvación, uno que comprende todas las naciones. De alguna manera, el endurecimiento de Israel era necesario para poder enviar el Evangelio a todas las naciones. Pablo lo dice en Romanos 9 a 11. Dice, esto no lo entiendo, es un misterio. Lo estoy parafraseando. Creo que Pablo diría, yo nunca lo habría hecho de esta manera. Pero hay un endurecimiento parcial de Israel para que quizás entraran los gentiles. Aún así, Pablo termina diciendo que Dios tiene la intención de salvar a Israel en los últimos días. No ha abandonado a Israel, no piensen que lo haya hecho. Isaías habló de la misma cosa, y Dios dijo, ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan, miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oiga con sus oídos, y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Y descubrimos que Yeshua utiliza la misma fórmula en Marcos 4:11 y les decía, es decir, a los discípulos, a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Yeshua dijo que uno de mis motivos por hablar en parábolas es porque encubre el mensaje. Pablo, cuando termina Romanos 11, dice, ¿quién puede entenderlo? Es un misterio. ¿Por qué haría Dios esto? Entonces el velo se ponía sobre el rostro de Moisés para esconder la gloria. Es solo cuando el Espíritu abre los ojos de la fe, cuando se quita el velo, que Yeshua puede ser visto. Pasa lo mismo con la Torá. Cuando la Torá está encubierta, es decir, cuando no hay fe, Yeshua no puede ser visto. Cuando se le quita el velo, es decir, cuando hay fe, Yeshua es visto. ¿Ven? Pablo tiene una especie de midrash muy bonito aquí. ¿Por qué? Porque cuando tienen un manuscrito de la Torá y lo sacan y desfilan con él y lo abren y lo leen, pueden decir, estamos leyendo el manuscrito de la Torá. También pueden decir, estamos leyendo a Moisés. Podemos decir, la Torá dice, o podemos decir, Moisés dice. ¿Verdad? Ahora a ver si podemos hacer funcionar la metáfora, hacer funcionar el midrash. Moisés se pone el velo para que ellos no vean la gloria en Moisés. Y cada vez que abren la Torá y la leen, Moisés está tapado. No ven la gloria y ¿pueden imaginarse lo que debe de haber ocurrido en la vida del apóstol Pablo? ¿Cuántas veces había leído él la Torá? ¿Cuántas veces la había estudiado? Y luego fue derribado de su montura en camino, ¿verdad?
a Damasco en el camino y se da cuenta de que él a quien había perseguido era en verdad el Mesías. Y luego de que se le devuelve la vista, debe haberse dicho, tienen que creer que se dijo, ¿cómo podía yo no darme cuenta de esto? ¿Pueden imaginar estar con Pablo por un momento volviendo a leer desde Rashid 1, Génesis 1, y llega a Génesis 15, versículo 6, y ahí dice, y Abraham creyó en el Señor, y el Señor se lo reconoció por justicia, y se da una palmada en la frente y dice, ¿cómo podía yo no entender esto? Abraham creyó y se lo reconoció por justicia. Es por la fe. ¿Cómo podía yo no entender esto? De hecho, cuando leemos Romanos 7, tenemos un texto muy interesante donde dice, en un tiempo yo vivía, pero al venir el mandamiento, yo morí. ¿En qué punto de la vida de Pablo no había venido el mandamiento? Lo probable es que haya empezado a estudiar la Torá a los 5 años. Pero estaba tapada, estaba escondida. Solo el Espíritu de Dios quita el velo, y les digo algo, cuando el Espíritu de Dios quita el velo, ¿saben quién ven en la Torá? Ven a Yeshua, una y otra y otra y otra vez. Pablo dijo a los Gálatas que la misma manera, ¿para qué dijo? ¿Para qué fue dada la Torá? ¿Para qué fue dada la ley? Es la manera en que sus Biblias en inglés lo traducen en el capítulo 3 de Gálatas. ¿Para qué la Torá entonces? Fue dada a causa de las transgresiones. Así es como la gente lo interpreta, porque Israel era tan malo que Dios le dio este grillete en sus propios pies llamado la Torá. No, eso no es lo que significa. Lo que significa es que Dios dio la Torá como miedo de explicar cómo iba él a lidiar con las transgresiones. ¿Y cómo enseña la Torá esto? Vayan y tomen un cordero sin defecto, sin mancha, pongan las manos en su cabeza, transfiéranle su culpa a él, luego sacrifiquen ese cordero, conserven la sangre, dénsela al sacerdote, quémenla en el altar. Cada imagen de cómo Dios salva al pecador nos fue dada primero en la Torá, pero está tapada con velo, excepto cuando el Espíritu quita el velo. Así que el mismo velo sigue sobre la Torá en este mismo momento. Estaba hablando con mi hermano, el que tuvo que salir. Él hablaba de cómo dar testimonio, de cuál es la mejor manera de dar testimonio a quien sea realmente, pero también a los judíos, incluidos los judíos religiosos. Hagan que lean la Biblia. Estaba yo en el avión, ni me acuerdo dónde iba esta vez, pero estaba en el avión y había varios hombres judíos en el fondo y me vieron entrar con la kippah puesta y se me acercaron y dijeron Shalom Aleichem y les dije Aleichem Shalom. Dijo, vamos a estudiar Torah allá en el fondo. ¿Quiere estudiar con nosotros? Dije sí. Yo sabía lo que iban a estudiar. No iban a estudiar la Biblia, estudiaban la página del Talmud para ese día, el Daf Yomi. Muchos judíos, gente judía religiosa, no lee la Biblia, no estudian la Torah. Estudian cosas sobre la Torah que escribieron sus rabinos. Entonces la mejor cosa que podemos hacer es darles la Biblia y rezar para que el Espíritu les quite el velo. Cuando el Espíritu les quita el velo, les garantizo a ustedes lo que ellos van a ver ahí. Van a ver a Yeshua en toda su gloria. Entonces Moisés es a la vez símbolo de la Torah y otro nombre para ella. Cuando se lee la Torah sin fe, eso es sin ver la gloria de Yeshua ahí, no es más que letras. No hay más poder en las Escrituras sin el Espíritu de lo que hay en Homero. Lean a Homero, son letras en una página. Lean la Biblia, son letras en la página. No tiene poder alguno para cambiar su vida hasta que el Espíritu de Dios no le abra el corazón y lo plante ahí y le transmita su realidad. Todos ustedes lo saben, los de ustedes que han llegado a creer lo saben. ¿Cuántas veces se sintieron desanimados, abatidos y van a las Escrituras y empiezan a leerlas y es como si ellas cobraran vida? Y les traen nueva fe y nueva esperanza y terminan de leer y dicen, oh Señor, gracias por su palabra. Sí, y otra persona lo leerá y dirá, qué aburrido, ¿qué significa eso? ¿Verdad? ¿Qué marca la diferencia? Es el Espíritu de Dios haciendo su trabajo. Para Pablo, la letra por sí sola solo mata.
La letra y el espíritu, eso es el nuevo pacto, ¿no? Es la Torá, la letra, escrita en el corazón por el espíritu. Exactamente el mismo mensaje. Cuando el espíritu da fe y la Torá es leída, Yeshua, la meta de la Torá, es visto. Moisés es destapado. La diferencia es cuestión de fe, en sí el regalo de Dios, mediante el espíritu. He aquí una traducción ampliada, es una paráfrasis, como un comentario, bien, por cierto, yo nunca me atrevería a traducir la Biblia. En serio, pienso que tener a una sola persona traduciendo la Biblia, increíble, tendría que ser un gigante de persona para hacer eso. No puedo creer cuántas traducciones hay en el mundo que están llevando a la gente por mal camino. Cuidado con las traducciones, ¿bien? Quédese con las traducciones estándar. Generalmente son las mejores. Claro que hay algunos prejuicios, pero los hay en todas las traducciones. Mejor aún, estudien hebreo, estudien griego. Dicen esto es imposible. Mire, tengo 45 años o 55 o 66. ¿Qué importa? No me digan que es imposible. ¿Saben? Pueden encontrar el camino a casa desde donde quiera que esté, ¿verdad? Bien, eso significa que saben memorizar por lo menos eso. Si pueden memorizar eso, pueden navegar los lenguajes. No son tan difíciles y además hay muchas ayudas. Existe una gran diversidad de cosas que aun si no tienen tiempo de aprender el lenguaje o no tienen la habilidad, no importa. Investiguen para saber cuál lenguaje está detrás de su traducción. Hagan el trabajo. Existen tantas herramientas accesibles con sus computadoras. Pueden hacer cosas con la computadora que nadie pudo hacer antes y pueden hacerlo en un segundo o unos pocos segundos. No se contenten con una traducción cualquiera. Utilicen una traducción estándar y luego verifíquenla con otras traducciones estándar y luego regresen al texto y pregunten ¿qué dice realmente? Investiguen, si pueden. He aquí una traducción ampliada, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés, porque la gloria de su rostro había sido incapacitada, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia, pues en verdad lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que ha sido incapacitado por haber sido tapado fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece a plena vista, ¿verdad? Entonces estoy traduciendo ese catergueo por incapacitado. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en la meta de la gloria que fue incapacitada por ser tapada. Se puso el velo para que no vieran, pero el entendimiento de ellos se endureció. ¿Quién les endureció el entendimiento? ¿Verdad? Pero esto es exactamente lo que dijo Pablo en Romanos. A Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. Está utilizando la misma terminología, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, y por ende la gloria de Yeshua no es vista, pues solo el Mesías es quitado cuando uno pone su fe en él. Es decir, el velo es quitado cuando uno pone su fe en él. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones, pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Libertad para hacer qué? Libertad para guardar Torah. Libertad no es la libertad de hacer todo lo que le dé la gana. A eso se le llama esclavitud. Antes de que llegáramos a creer en Mesías, nos considerábamos libres para pecar y hacer lo que nos diera la gana. No, éramos esclavos del pecado. Ahora somos libres. ¿Qué es libre? Libre es la habilidad de hacer el trabajo para el que Dios nos creó. La gloria no fue vista porque está tapada, pues solo el Mesías es quitado cuando uno pone su fe en él. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, etc. Bien, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. ¿Qué significa esto? Es así. Pablo dice que cuando ven
la gloria en el rostro de Moisés, los rostros de ustedes empiezan a resplandecer. Cuando alguien les mira a ustedes y su vida y sus palabras transmiten la gloria del Mesías, el rostro de esa persona empieza a resplandecer. Es así que se transfiere de gloria en gloria en gloria en gloria en gloria. ¿Qué dijeron de los discípulos? Dijeron que reconocían que ellos habían estado con Yeshua, ¿verdad? Eran como él. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor de la gloria del Mesías, que es la imagen de Dios. Ahora por fin nos dice sin tapujos quién es la gloria, ¿verdad? En este capítulo que inmediatamente sigue. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Mesías Yeshua como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor a Yeshua. Pues Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro, no de Moisés, pero en el rostro del Mesías. Entonces pueden ver cómo va de acá para allá entre leer a Moisés, ver ahí a Mesías, la gloria de Moisés, la gloria del Mesías. Y ahora nos dice claro y directamente que es la gloria del Mesías de que está hablando y es la gloria de Dios resplandeciendo en el rostro del Mesías. Es complicado, pero recuerden la segunda de Corintios 3. Cuando alguien les contradice, díganle, espere, no significa desvanecerse, significa incapacitar. ¿Por qué Dios incapacitaría la gloria? ¿De quién era la gloria? ¿Quién vio a Moisés en la montaña? Vio a Yeshua. Resumamos. La gloria que resplandecía en el rostro de Moisés era la mismísima revelación del Mesías. ¿No es maravilloso? Encontramos otra montaña en la que Moisés llegó y vio la gloria de Yeshua, ¿cierto? Y no crean que los autores del Evangelio no se hayan dado cuenta de la conexión. Moisés en la cima del monte Sinaí, Moisés en el monte de la transfiguración, vio la gloria de Dios descubierta. Esta gloria fue incapacitada para enseñar a Israel sobre el verdadero Mesías cuando Moisés tapó el rostro con un velo. Si no lo hubiera hecho, le habrían hecho muchas preguntas y les habría dicho, sí, vi a Dios y era un hombre, tenía pies. No, Dios no es un hombre, ya lo sé. No entiendo, es un misterio para mí, algo no tiene sentido, pero eso es lo que vi, y la prueba de que lo vi es la gloria de mi rostro. No, tapó todo, no se le hicieron esas preguntas. Sin embargo, cuando Dios soberanamente quita el velo, la gloria de Mesías es vista en la Torá, exactamente como vimos con Pablo, y cuando no, la Torá no es más que letras en piedras. Ahora quiero, y sé que voy rápido, pero sé que están cansados y yo estoy cansado también, pero terminemos esto bien. Me quedan pocas diapositivas. Investiguemos esta pregunta de qué quiere decir Pablo con antiguo pacto, porque fue ahí donde empezamos, ¿verdad? Hablábamos del nuevo pacto y el antiguo pacto, pero el entendimiento de ellos se endureció porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, entonces sabemos que es algo que está escrito. El mismo velo permanece sin alzarse y por ende la gloria de Yeshua no es vista, pues solo el Mesías es quitado cuando uno pone en su fe en él. Estoy añadiendo esas palabras y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones, pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Bien, así pueden ver el paralelismo. La lectura del antiguo pacto es la lectura de Moisés. El mismo velo es el velo que Moisés tenía en la cara que escondía la gloria. Hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse porque es quitado el Mesías. Cuando lo comparamos en paralelo con el siguiente versículo, hasta el día de hoy, misma frase, cada vez que se lee Moisés, así que es la lectura del antiguo pacto, un velo está puesto sobre sus corazones. Cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Vemos que simplemente se repite, pero la repetición se explica. Eso es buen hebreo, ¿verdad? De la misma manera que el velo sobre el rostro de Moisés no permitía que Israel viera la gloria de Yeshua, también permanece sin alzarse un velo sobre el corazón de Israel cuando se lee a Moisés y la gloria de Yeshua es escondida. ¿Cómo se emplea Pablo la palabra viejo o antiguo? Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos. En 1 de Corintios 5:7 dice, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. De 2 de Corintios 5, de modo que si alguno está en Mesías, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Efesios 4. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. De hecho, viejo, la palabra viejo en Pablo siempre se refiere a la vida de uno antes de llegar a creer en Yeshua. Habla de esas cosas que no deben estar en nuestras vidas si somos creyentes. Habla de nuestra manera de vivir antes de que éramos creyentes. Viejo está marcado por desobediencia e infidelidad. Viejo es lo que muere con Mesías cuando uno llega a creer. Para quien lea la Torah sin fe es un pacto antiguo. ¿Esto qué significa? Pablo utiliza antiguo pacto para describir el pacto que ellos rompieron. Es el pacto que no es como el que Dios está haciendo en el nuevo pacto. ¿Cuál es la diferencia? Es la misma Torah. Antiguo pacto significa un pacto que no puede dar vida. Es la letra sin el espíritu. Es la gloria del Mesías tapada. Para Pablo, el antiguo pacto nunca puede salvar. No es más que letras, siempre condena. De hecho, Pablo dice que sin el Espíritu la Torah solo hace que uno peque más. ¿Lo sabían? Sin el Espíritu de Dios, la Torah hace que pequen más. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu es posible que crean que si guardo todo esto como debo, estaré bien. Orgullo. Siendo engañados, etcétera, etcétera. Les molesta a algunas personas cuando les digo, cuando estamos hablando de este tipo de cosas, cuando digo que nadie fue salvo bajo el antiguo pacto. Nadie fue salvo bajo el antiguo pacto. Toda persona que es miembro del antiguo pacto es condenada. Basado en su definición de nuevo pacto y antiguo pacto, así tiene razón al decir eso, pero entonces espero que la persona me pregunte qué quiere decir con antiguo pacto. No es limitado en el tiempo. El antiguo pacto no es limitado en el tiempo. Para Pablo, esta es la única vez en toda la Biblia que la frase antiguo pacto se encuentra. ¿De qué está hablando? Está hablando de leer a Moisés sin el Espíritu. Eso es el antiguo pacto. Pero si leen a Moisés antes del Mesías con el Espíritu, ¿todavía serían salvos? Claro. Por ende, eso no es el antiguo pacto. Eso no es el antiguo pacto. Según esta definición, entonces la época... No, antiguo y nuevo no tienen nada que ver con épocas. Entonces, el mero hecho de que alguien viviera antes del Mesías no significa que no fue salvo. No, fue salvo exactamente como nosotros hemos sido salvados. Y como lo sabemos, porque Pablo utiliza a Abraham y David como sus principales ejemplos en Romanos 4. Lucas 13. ¿Perdón? Lucas 13 dice Abraham... Sí, Lucas 13, correcto. Pero ustedes echados fuera. Correcto, correcto. No es lo mismo. No puedo decirle cuántas veces he preguntado esto a la gente cuando tienen los de ustedes que crecieron en la iglesia o lo que sea, alguna vez oyeron la enseñanza que dice que las personas en el Antiguo Testamento fueron salvos por guardar la ley y las personas en el Nuevo Testamento son salvos por la fe en Jesús. Y no puedo decirles cuántas veces hay muchos que levantan la mano. ¿Cómo es posible que alguien pueda enseñar esto si ha leído la Biblia? Léala siquiera una vez. Su motivo por pensar eso, creo yo, es por los sacrificios. Cuando los miembros de la iglesia leen, entonces no han leído Hebreos, ¿verdad? El autor de Hebreos dice que por la sangre de toros y de machos cabríos no fue quitado pecado alguno, ¿saben? Excepto que las tradiciones fueron enseñadas y ellos las creyeron porque, como dijo, no leen las escrituras. No leen las escrituras. Cualquier persona que leyera Romanos 4 diría, espere un momento, Pablo me está diciendo que Abraham y David fueron salvos de la misma manera en que usted espera que los romanos sean salvos. Sí, cuán bienaventurado es aquel cuyos pecados son cubiertos, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Ese está bien. Por cierto, les recomiendo estudiar ese pasaje porque él lo cita perfectamente. Bueno, sí lo cita, pero luego lo interpreta de una manera opuesta a lo que dice. Dice, por ende, la justicia se atribuye, no dice que las transgresiones no son atribuidas, pero Pablo lo interpreta para decir que la justicia sí se atribuye. Esto nos dice algo sobre lo que está pensando Pablo, ¿verdad? Porque utiliza a Abraham también. Abraham
creyó a Dios y literalmente en hebreo ella, lo cual es un pronombre femenino, es decir, ella, la fe, le fue contada, atribuida, pensada, considerada justicia. Su fe, no sus obras. Sí, Pablo. Entonces el problema que podemos ver en el mundo de hoy, especialmente entre los que hemos venido de, creo que la expresión que utilizamos hoy es que por tanto estudiar acabamos saliendo de la iglesia cristiana, es que tenemos gente que cree estar en el pacto pero sin Torah. Entonces en el pasado tuvimos la Torah sin el Espíritu y veo que por doquier tenemos el Espíritu sin la Torah, el Espíritu sin la Torah. ¿Y sabes qué? Ninguno funciona, ¿no? Nunca fue la intención de Dios. Entonces, sin la Torah, ¿de veras tenemos el espíritu correcto? Es la impresión que tendría yo. Sí, buena pregunta y buen punto que expresas. Si tenemos la Torah sin el espíritu, ¿tenemos la verdadera Torah? No, tienen el antiguo pacto. Tienen las letras sin el espíritu. No están recibiendo más poder de lo que aquí tengo que tener cuidado, pero en términos de la eterna salvación no están recibiendo más de lo que recibiría leyendo a Homero. Ahora, déjenme explicarlo. Aún en medio de todo eso, en cuanto a las bendiciones temporales que Dios ha prometido para quienes leen y buscan obedecer la Torah, ha sido la base de una sociedad buena en muchos lugares, ¿verdad? Estados Unidos fue fundado a base de una ética judeocristiana que básicamente fue muy centrada en la Torah. Es por eso que hay que tener más de un testigo para juzgar a alguien. Eso viene directamente de la Torah. La jurisprudencia nuestra depende mucho de la Torah en nuestro, aun para quienes no creen y no tienen fe alguna, la Torah sí tiene bendiciones temporales para quienes la leen y la ponen en práctica. Lo que digo yo y lo que dice Pablo es recibir perdón por nuestros pecados, recibir la bendición eterna. Pero ¿qué pasa si uno tiene el Espíritu sin la ley? No creo que se pueda tener el Espíritu sin la Torah. Y alguien va a decir de inmediato, espera, y que de todos nuestros maravillosos, estoy de acuerdo que de todos nuestros maravillosos hermanos y hermanas cristianos. Solo déjenme decir esto y podemos hablar más de esto más tarde, porque sé que ya se hace tarde, pero muchos de nuestros hermanos y hermanas cristianos guardan más Torah que nosotros, ¿cierto? No olvidemos esto, nadie guarda Torah perfectamente. Cuando Yeshua nos dice, cuando regresa, y en Mateo 25, ¿qué dice? ¿Tenían correcta su teología? ¿Llevaban tzitzit? ¿Tenían mezuzá en su puerta? ¿Qué tan bien han guardado el Shabbat? Bien, todas estas cosas son muy importantes para Yeshua. Pero en donde nos entra, dice, estaba desnudo y me vistieron. En la cárcel y vinieron a mí. Enfermo y me visitaron. Tuve hambre y ustedes me dieron de comer. ¿Cuándo hicimos esto? Así que antes de señalar con el dedo a nuestros hermanos y hermanas cristianos sobre si tienen o no el espíritu al guardar Torah, debemos tener cuidado en reconocer que las cosas más importantes de la Torah en Mateo 23 son las que nuestros buenos hermanos y hermanas en la iglesia están guardando y lo están haciendo bien. Ahora no le voy a ponerle ningún porcentaje. No es mi intención, solo digo que hay que cuidarnos de no señalar con el dedo y recordar que cuando lo hacemos hay 3 dedos más señalándonos a nosotros. Y debemos decir, Señor, permíteme ser plenamente sirviente tuyo. Que tu Espíritu escriba una y otra vez la Torah en mi corazón para que yo esté convencido de las cosas de las que debo ser convencido, de que yo tenga el poder de caminar en el Espíritu, de ser esa persona que quieres que yo sea, de ser el marido que quieres que sea, de ser la mujer. Mire, no hay nada más poderoso que matrimonios y familias sólidos para evidenciar la gloria de Dios. Esto es porque es tan maravilloso educar a los niños en casa. Yo hacía fila, perdónenme por predicar. Yo hacía fila en el correo porque enviamos cosas con frecuencia del correo. Entraron una madre con 2 niños y los 2 eran muy bien portados, hacían fila y uno se dio vuelta y dijo, Señor, me llamo Señor, eso ya es inusual, ¿no? Me llamo Señor, dijo Señor, ¿podría preguntarle qué tiene en la cabeza? Y le dije, claro, se llama una kippah o un yarmulke en yiddish. Esto es lo que significa, es señal de un hombre judío, etc. Y me dice, oh, entonces usted es judío. Y le dije, sí. Miré a la madre y le dije, educado en casa, ¿verdad? Quiero decir que aquí había un niño que no tenía miedo cortésmente de hablar con un desconocido, de hablar con inteligencia y de preguntar algo que necesitaba saber. Esto es poderoso.
Esto es la esperanza para la próxima generación. Esto es la esperanza y cambio verdaderos. Perdónenme por la frase tan estadounidense que nos fueron prometidos en la última elección. ¿Cómo le fue eso? Bueno, sí, esto es donde necesitamos centrar nuestra atención. No como, bueno, es importante, podemos hablar de cómo amarramos nuestros tzitzit y cómo nos los llevamos, cómo ponemos una mezuzá en la puerta, cómo guardamos las fiestas. Son cosas maravillosas y debemos hablar de ellas y deben ser importantes para nosotros, pero debemos hablar igualmente de cómo estamos siendo fieles los unos a los otros, de cómo enfrentamos el tema de los chismes, de cómo manejamos los espíritus divisivos, de cómo amamos a nuestros enemigos, de cómo rezamos por las personas malintencionadas que nos manipulan. ¿Cómo nos va esto? Ahí es donde la Torah de veras brilla en las cosas mayores, las cosas más importantes de la Torah. A veces solemos dedicarle mucho tiempo a las cosas menores, las más fáciles. Es fácil poner una mezuzá en la puerta, es fácil llevar un tzitzit, ¿verdad? Es difícil amar a su enemigo, es difícil perdonar a alguien que le haya ofendido, es difícil servir a su esposa con humildad cuando cree que está actuando de una manera no merecedora de ser servida. Y es difícil también para una esposa. ¿Yo someterme a él? ¿En serio? Eso es difícil, es duro. Pero cuando lo hacemos, evidenciamos la gloria de Dios. Entonces, todos los que piensan que hay vida en la Torah sin Yeshua forman parte del antiguo pacto. Esto es lo que Pablo está diciendo. Ustedes están leyendo la Torah como siempre la han leído, está diciendo a estas personas judías. Ustedes no tienen nada de fe en el Mesías, ustedes no tienen espíritu de Dios. Estas letras no les están dando nada en cuanto a la eterna salvación. Miremos el contraste. El nuevo pacto tiene Torah en el corazón, su producto es la fidelidad, somos librados de nuestros pecados y nuestra maldad. El espíritu es activo, somos perdonados y conocemos a Yeshua. ¿Qué es el antiguo pacto? Solo las letras. Está roto, ¿verdad? Practicamos la idolatría y la seguimos practicando. Los que no se han dedicado completa y plenamente a Yeshua, pereciendo, el espíritu está ausente, hay condena y Yeshua está tapado. Ese es el contraste. ¿Cuál es la conclusión? El antiguo pacto no tiene que ver con el tiempo. Cuando sea que la Torah se encuentre separada de la fe en Yeshua, es un antiguo pacto. Es un pacto sin fe. La meta de la Torah es Yeshua. Su gloria está tapada en la Torah en todo momento en que el Espíritu no está actuando para revelarlo. Y lo que hay que entender es lo siguiente, es la decisión del Espíritu siguiendo al Padre, siguiendo a la intercesión de Yeshua, es la soberana obra de Dios destapar la gloria de Dios en la Torah. Ustedes y yo no podemos hacerlo en los corazones de la gente, el Espíritu tiene que hacerlo. Esto que nos dice, debemos arrodillarnos sin importar si lo hacemos físicamente o no, pero entienden lo que digo, debemos estar ante el Señor diciendo, Señor, intenten ofrecer esta oración, quizás ya lo hayan hecho muchas veces, espero que sí, pero si no lo han hecho, intenten ofrecer esta oración, empiecen a orarla todo el tiempo. Señor, tráeme ante mí las personas que has preparado para que yo les testifique sobre Yeshua. Tráemelas ante mí. Tráelas tú. Estoy rezando y rezando y rezando. Tú tráelas. Y la próxima vez que están en la tienda y alguien que nunca han conocido les habla, deben decir, Señor, ¿es esta persona una de ellas? Inicien la conversación. Ni les puedo decir cuántas veces las personas me han dirigido preguntas locas en los lugares que nunca hubiera imaginado. ¿Saben? Justo el otro día en el correo otra vez siempre hacen esta pregunta. ¿Tiene el paquete algo peligroso o lo que sea? Y dije, no, pero quiero decirle algo. La palabra de Dios es poderosa y está ahí adentro. Y cuando yo salía, alguien me dijo, entiendo lo que usted quería decir y le agradezco mucho que lo haya dicho. Me ha sido de gran ayuda. Digan, Señor, ¿es esta persona una de ellas? Yo planté una pequeña semilla. ¿Quién le va a echar agua más tarde? Alguien busca, alguien espera. Estemos nosotros ante Dios diciendo, Señor, tráeme esas
personas a mi vida para que mediante tu espíritu tú destaparás y yo tendré la oportunidad de desarrollar el manuscrito y permitirles ver a Yeshua. La meta de la Torah es Yeshua. El antiguo pacto siempre condena, nadie es salvo. El antiguo pacto está marcado por la letra. El nuevo pacto es la letra escrita sobre el corazón por el Espíritu. ¿Por qué tenemos el privilegio de conocerlo? Solo puedo decir lo mismo que dice Pablo. ¿Por qué el vaso dice al alfarero, ¿por qué me hiciste así? En el amor de Dios, en el propósito eterno de Dios. Pablo dice que la gracia nos fue dada en Él, en Yeshua, antes de que existiera el mundo. ¿Pueden llegar a entender eso? Yo no. Antes de que ustedes y yo existieran en la matriz de nuestras madres, antes de que nadie ni pensara en nosotros, Dios nos ha amado para presentarnos su Hijo, para que nosotros pudiéramos ser sus testigos, para que santificáramos su nombre sobre la tierra, para que fuéramos nosotros quienes reflejáramos la luz de su gloria a otros. Qué privilegio es ser parte de este nuevo pacto.